divertir entre hermanos. ¿A dónde? Hay más gozo y alegría entre los hermanos en Cristo que en ninguna parte. Y yo siempre disfruto, trato de mantener nuestras reuniones relajadas. Quiero invitar su atención a Mateo capítulo 9, donde vamos a comenzar la lección de hoy, que he titulado El máximo sanador, hablando de las sanidades, porque todo el mundo hoy tiene una confusión acerca de qué es, cómo se hacen, quién las hace y cuáles son las verdaderas. Y todo eso la Biblia lo habla, es tan sencillo, no es complicado. Y sin embargo nosotros, por nuestros deseos, complicamos lo que Jesús hizo fácil. Queremos leer estos versículos y ya saben que ya sé que se me está yendo la voz. Le voy a pedir su ayuda a alguien, los que quieran. Ustedes saben cómo son las reglas, pero el texto casi siempre lo leo yo. Pero vamos a leer Mateo 9, 18 al 25. Cualquiera que lo tenga, por favor. Mientras él les decía estas cosas, llegó un dignatario y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. En esto, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque se decía a sí misma: con solo tocar su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Cuando entró Jesús en la casa del dignatario y vio a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente fue echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió esta noticia por toda aquella tierra. Gracias. Tenemos una historia aquí que es la base de nuestra lección hoy. Y como hemos hablado, estamos hablando de en una armonía de los evangelios, la historia cronológica de Jesús en la tierra. Y acá yo les pongo Mateo, Marcos y Lucas, donde están casi todas las historias, y vemos que Juan es la excepción. Y ya estudiamos eso, que Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos, mientras que Juan tiene otro tema. Habla las mismas cosas en diferente orden. Varios tienen el relato, dos de ellos tienen el relato del nacimiento, dos no. Hay muchas similitudes, muchas diferencias, pero ¿saben qué? Todas vienen en armonía. Y eso es lo que vamos a ver hoy acá. Todos dicen lo mismo. No es que un discípulo diga esto, el otro dice: no, momentito, es en realidad así. Eso fue así. No, insisto, esto es correcto. No hay discusión ni discrepancia entre ellos. Hay una armonía total de toda la Biblia, pero en especial de los 4 puntos de vista diferentes de los evangelios. Eso es extraordinario. Eso es una prueba divina de que es en realidad la palabra de Dios, porque en ninguna otra parte de la literatura mundial histórica existe tal cosa. Y sin embargo lo tenemos repetidamente en la Biblia. Queremos ver una cosa. Primero, que cuando Jesús entraba a una ciudad, a un pueblo, la multitud que se venía buscando casi todo lo mismo. Y él sabía lo que era. Entonces ya de por sí los discípulos se adelantaban, lo rodeaban y trataban de bloquear a la multitud de gente, en este caso, multitud de gente enferma. Porque ¿qué quiere un enfermo? Que lo sanen. Y ya se había diseminado la fama de Jesús y todos sabían que este hombre podía sanar. Entonces, mi médico no me ha sanado, mi familia no me sana, no me curo en años, mi solución es Jesús. Y por cierto, la solución es siempre Jesús.
Pero vamos a ver algo muy interesante, que Jesús mientras iba y ellos trataban, ustedes han visto a la policía cuando tratan de bloquear al público para algún dignatario o el servicio secreto para el presidente y todo el mundo se aglomera y se amontona. Eso era lo que estaba pasando. Pero en la otra punta de la calle, a media cuadra, estaba el templo, de donde bajaba este principal. Sabemos que su nombre era Jairo. Y sabemos por eso que era también un saduceo. Porque él era uno de los encargados del pueblo. Encargados del templo. Él era importante. ¿Por qué? Porque tiene un nombre. Tiene un nombre. Él era un principal entre los judíos. Y cuando él habló, la primera vez todo el mundo se cayó y miró a ver quién era. Una vez que vieron que era él, debido a que era importante, abrieron camino para que Jesús pudiera proseguir a él. Era importante. Ahora veamos el equivalente en nuestro día de hoy. ¿Quién sería así? ¿Quién llamaría la atención? Nuestro día ningún político. Nadie le haría caso a un político. Pero ¿por qué le hicieron caso a este hombre? Porque los saduceos, los gobernantes, estaban así con los romanos. Entonces el pueblo le tenía miedo no a ese hombre, sino a quien representaba. Y se hicieron a un lado. Si las autoridades quieren ver a Jesús, hagámonos a un lado. A pesar de mi necesidad, a pesar de mi enfermedad, me voy a hacer a un lado. La señora, estando tan débil debido a su anemia, en ese entonces no se le había dado ese nombre, pero sabemos que cuando el flujo de sangre existe, hay una pérdida de sangre, que es lo que sucede. Caemos en la anemia. Bueno, esta señora no padecía de ninguna otra enfermedad, pero sí de un flujo de sangre. Ya sea de qué razón, por cuál era la causa, no nos dice. Pero sabemos que esta señora no demandaba la misma atención que Jairo. Y hay un contraste grande. Jairo tiene nombre, posición y su voz abrió la multitud. La señora no tenía nombre. No la mencionan, no es nombrada. Pero hizo dos cosas fundamentales en su caso. Acudió a Jesús y demostró su fe. En Santiago nos dice que tu fe sin obras es muerta. Ahora vamos a ponerlo de otra manera. Si tu fe es en este pizarrón, entonces te vienes a inclinar acá, a tocar el pizarrón y le oras al pizarrón, ¿qué probabilidades hay que te ganes $1.000.000? Te digo cuántas. Exactamente las mismas que si no oras. ¿Por qué? Porque la cuestión no está en tu fe, la cuestión está en dónde depositas tu fe. Entonces ella hizo algo fundamental. Acudió a quien podía confiar su fe. Tu fe no es importante. Eso es un regalo de Dios. ¿Dónde la depositas? Es esencial. Y versículos 20 y 21 nos dan esos dos detalles. ¿Alguien me podría leerlos de vuelta, por favor? Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocar solamente su manto, seré salva. ¿Cuántas mujeres son más altas que yo aquí? ¿Cuántas mujeres son más altas que cualquier hombre aquí? No lo digo por destacar a nadie. Lo digo porque entre los sexos, las mujeres, con rara excepción,
son más bajas que los hombres. Todos lo sabemos, ¿cierto? Podemos saber que esta mujer no era basquetbolista judía. ¿Estamos de acuerdo? No era alta y por ser judía era más baja. Porque son más bajos. Entonces ella no podía sobreponerse a la multitud y a los que guardaban a Jesús, los discípulos. Le estaban abriendo un pasillo, un paso para el hombre importante que tenía nombre, título y puesto. Y no permitían a nadie pasar. Yo imagino que ella cayó de rodillas y dice, ahí estuve así de cerca y no logro. Y ahí fue cuando Jesús se detuvo a escuchar a Jairo, que ella dijo, esta es mi oportunidad. Ella estaba arrodillada en el piso y tenía las rodillas de todos acá. Y ella veía el manto de Jesús a centímetros. Ella no dijo permiso, permiso. Ella simplemente en la desesperación se lanzó y alcanzó a tocar con la punta de los dedos el manto de Cristo. Con cientos de personas a su alrededor, hablando con un hombre importante, Jesús supo de inmediato que poder había salido de él. No significa que su poder disminuyó como que fuera una pila, sino que él sabe cuando alguien tiene acceso a su poder. ¿Cuándo es que alguien tiene acceso a su poder? Cuando alguien tiene necesidad, cuando alguien admite en su fe, tú eres mi Salvador, yo no puedo hacer nada por mí y en mi desesperación yo acudo a ti. Y sigue siendo igual. Y cuando ella tocó el manto, ¿qué es lo que dice ese versículo? Instantáneamente empezó a sentir que el poder le vino y se fue. Ella supo, estoy sana. Ella supo que su cuerpo ya no padecía de nada. Y le llamó la atención a Jesús. Jesús se dio vuelta. ¿Quién me ha tocado? Una cosa es que si alguien me toca en el hombro. Otra cosa es que si alguien toca el manto que tengo, yo no lo siento. Pero Jesús sabía. Jesús sabía tanto de la necesidad del hombre con la posición, el respeto y el temor de todos, y sabía de la señora, de su necesidad. La Biblia nos dice claramente, Dios no hace acepción de personas. Esa acepción la hacía el público, porque él era de renombre y ella no. Los discípulos también se equivocaron, ¿se acuerdan? Cuando los niños venían a Jesús. Ellos querían prevenir eso. No molesten al maestro. Jesús no los veía porque eran pequeños, no entendía. Jesús sabía que de ellos era el reino. Y él dice, no impidan que vengan a mí. Nada va a impedir que lleguemos a Jesús. Nada puede impedir esa relación. Ahora prosigamos a Jairo, número 2, uno de los principales de la clase gobernante. De ahí sabemos que no es fariseo, es saduceo. Ahora, hay varias cosas que distinguen a las dos sectas judías, y ya hablamos de eso en detalle. Pero hay una importante que quiero que se queden acá en el fondo de su mente momentáneamente, porque de esto vamos a hablar. Los saduceos no creían en la resurrección. ¿Se acuerdan en Juan cuando Jesús va
tarde, a propósito, va a la casa de María y Marta y Lázaro, que Lázaro había muerto. Y le empiezan a decir, Señor, si hubieras estado, no habría muerto. Acá vamos a ver lo mismo. Entonces, ¿no crees en la resurrección? Ella le dice, bueno, sí, claro, yo en el día de tal va a haber una resurrección. En el día final, pero se murió. Y ella dice, mírame bien, yo soy la resurrección y la vida. O sea, tenemos que creer en Él, la persona. No tratar de manipular su poder. A minúscula, ya dieron a la niña por muerta en el versículo 23. Leámoslo de vuelta, por favor. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. Hasta ahí nomás, gracias. Perfecto eso. Porque queremos comprobar de que ya pensaban que estaba muerta. Quizá literalmente no hubiera estado muerta, quizá. Pero sí ya había cerrado los ojos, sí ya no le daban más esperanza, porque ellos conocían mucho mejor la muerte que nosotros hoy. Hoy tenemos hospitales y tenemos refugios y qué sé yo cuántas cosas, pero allá no. En ese entonces era en la casa y estaba, es más, el promedio de la vida era 40 años. Entonces, esta niña ya sabían que estaban por morir en cualquier momento. Es más, cuando Jairo vino a pedir la ayuda de Jesús, no le dijo Rabí. ¿Cómo le dijo? ¿Sí está bien, revise? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo Jairo a Jesús? ¿Cómo lo llamó por primera vez? Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. No, es cierto, pero retrocede más. ¿Cómo le dice? No le dice Rabí. No le dice. Ah, ok. Entonces no le llama. Está bien, no hagamos ese punto entonces, si hay distinción de versiones. Pero él acude a él como Señor. Él acude a él como ya es mayor que yo. Él no acude a él como que ven acá que tú eres uno de los del pueblo y tienes que hacer lo que yo digo porque yo soy. Eso haría un político de hoy. Pero no, él no hace eso. Él acude a él humildemente reconociendo, tú eres más que yo. Y le dice, yo sé con toda seguridad que si tú vienes, tú la sanas. Es más, yo creo que ya puede estar muerta. Y cuando él volvió a la casa con Jesús, se encontró que estaban haciendo dos cosas que hacían para los muertos. Venían y tocaban flautas y había gente, profesionales, que venían a, ay, pobre, ay, se murió. Esto lo hicieron con Jesús. ¿Se acuerdan cuando él cargó su cruz por la famosa renombrada Vía Dolorosa, que él sube hasta el Calvario y qué sé yo? Ustedes recuerdan cuando había mujeres que venían, que lloraban, y Jesús les dijo, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, porque eran profesionales. Ustedes no están llorando porque es sincero. No lloren por mí. Era algo de la época. Y la gente venía y abrazaba, y ay, acongojados. Y seguramente cuando Jairo entró a su casa, antes de ver a su esposa, vinieron varios de estas personas y lo abrazaron. Ay, cuánto lo lamento. Ay, Dios se murió. Y Jesús dice, ya, basta, tranquilos. Ya no está muerta. Ella está durmiendo.
B minúscula, leamos el 24. Les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Se burlaban de él. Eso también es verdad hasta el día de hoy y siempre lo será. Van a haber algunos que creen, van a haber la mayoría que se burla. Dicen que no puede ser. Se lo hicieron a Jesús. ¿Ustedes no creen que lo van a hacer a nosotros? Ahora me perdonan, si yo fuera Dios, si yo fuera Jesús, ¿a de qué te burlas, oye? Yo soy pecador y yo tengo esa tendencia, lo siento. Si alguien se burla de mí, ok, ustedes creen más espirituales. ¿Qué harán ustedes si alguien se burla de ustedes? Y no era cierto. Ustedes también exacto. Ustedes también se defenderían. Pero Jesús no hace eso. ¿Saben que teniendo todo el poder del universo no lo hace? Eso es increíble para mí. Él simplemente deja que sus discípulos los desalojen y se queda con los padres. Y él le toma la mano a la niña y al instante abre los ojos. ¿Qué haríamos como padres? Lo mismo que ellos. Abrazaron a su hija. Fiesta. Sin duda, los padres habrían criticado la demora. En ese lapso en que todos estaban llorando y crisis y caos y todos en la pequeña sala que había antes de entrar al dormitorio de la niña y mientras los discípulos estaban sacando, ¿qué habría estado pensando Jairo? Voy a buscar a esa mujer que me detuvo al Señor y a quien sanó y la voy a castigar, la voy a meter a la cárcel, quién sabe. Si no hubiera sido que se detuvo a hablar con esa mujer, hubiera llegado a tiempo. Quizá hubiera pensado eso. Pero en el instante que Jesús le tomó la mano a la niña y abrió los ojos, se le fueron todos los pensamientos negativos. B mayúscula. Hay dos principios fundamentales acerca de Dios para entender la sanidad. Y no podemos entenderla de otra manera fuera de este contexto. Dios nunca cambia, Dios no deja de ser Dios, así que si nosotros sacamos a la sanidad de estas dos cosas, no es de Dios. Esto es muy fácil. Veamos cómo la Biblia construye un armazón para que al construir nuestra fe sea sólida, basada en algo real. El poder está en Dios, no en mi fe. El número 1 está en Génesis 17 y por razones de tiempo no iremos hasta allá. Simplemente dice, yo soy Dios, soy todopoderoso. Dios lo dice de sí mismo. Y después la Biblia lo usa como 100 veces más. ¿Qué otros lo dicen? Pero Dios le dice a Abraham, yo voy a hacer este pacto contigo y lo hago porque yo soy el Todopoderoso, que yo hice los cielos y la tierra, que yo, él dice, yo soy. Y 2, en Salmos 135, 5 y 6, este sí lo vamos a leer, por favor. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Jehová quiere, Él lo hace. Ahora, quizá pase por encima algunos de los detalles cuando leemos la Biblia, pero todo lo que Él quiere, lo hace. No todo lo hace. ¿Vamos? Lo que Él quiere.
Entonces, ¿por qué dice Dios es soberano? Porque Dios hace lo que quiere. Por eso nos referimos a países como soberanos. Si un país, si un grupo de gente vive en Broward County y cree que hace lo que quiere, pero el gobierno viene y dice, ustedes no hacen lo que quieren, pues son parte de nuestro país. Ellos no son soberanos, son súbditos a las leyes de Estados Unidos. Pero Estados Unidos es una nación soberana como todas las naciones de América. Y todos creen ser soberanos. En realidad el único soberano es Dios, ¿no? Pero de todas maneras, ese es el significado, es yo hago lo que quiero. Hay 3 observaciones acerca de la sanidad de Jesús. Cuando Jesús sanaba, esto es interesante. Noten cómo se compara con aquellos que aparecen en la televisión o en estadios. Esto es muy distinto, ¿ok? La sanidad de Jesús era instantánea y permanente. La mujer fue a su casa y estaba sana. Al otro día estaba sana. Y estuvo sana hasta el día en que murió. Pero murió. La sanidad no gobierna la muerte. Lo vamos a ver. Entonces también la sanidad de Jesús, número 2, era obvia y comprensiva. Si ustedes ven los canales estos de que vienen y dame tu dinero y yo te sano, los que me encantan son los de televisión, me mato risa con esta gente. Si tú me mandas $1,000, Dios te va a dar 10,000, ¿no? Y si tú oras, mira, yo recibí una vez una carta, y creo que lo he contado. La carta adentro decía que si tú oras sobre esta alfombra de papel, era toda parte de la carta, entonces te van a venir bendiciones, te vas a sanar y qué sé yo. Y entonces yo abrí el papel, era un papel más o menos así, y sí, era la foto de una alfombra, como esas persas, que es una grande, ¿no? Entonces uno la tenía que poner en el piso, arrodillarse ahí y orar. Y yo me mato de risa con esta gente. Me da bronca, pero a la misma vez son estupideces las que piden. Y yo digo, ¿cómo hay gente que, qué suerte? Y se pone a orar. Uy, sí, ¿dónde está mi chequera? Yo les mando dinero. Yo no entiendo esas cosas. Pero todo lo que Jesús hacía era obvio, era comprensivo, o sea que era completo. Él nunca sanaba parcialmente, era aparente. Por ejemplo, un hombre que no tenía mano, ¡puf! Ahí tiene una mano, ¡uey! Eso es Jesús. Ninguna parte han visto que un sanador haya eso hecho hoy, no. Hoy en día no hacen eso. Hoy en día dice, yo no puedo caminar. Entonces se levantan con mucha fuerza y dan un paso, caminó. Pero vuelven a su casa en silla de ruedas. Y mañana están en silla de ruedas. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, uno de los secretos es cuando hay una gran campaña en la ciudad, alquilan todas las sillas de ruedas de todas las compañías de alquileres en toda la ciudad. Meses anterior para esa noche. Y cuando ellos ven que hay alguien que es de edad o que hay alguien que camina con dificultad, ellos inmediatamente traen una silla de ruedas. Que tenga un lugar especial para ti adelante. Yo te llevo, silla de ruedas, no camines. A esas personas eligen. Son hipócritas y mentirosos. Una persona dice, me duele acá. Te sané. ¿Tú lo crees? Sí, pero me duele. Pero no importa, tú vete a tu casa que estás sanada. ¿Tú crees? Yo creo, yo tengo fe, pero me duele. No importa, te he declarado sanada. Vete a tu casa. Y al día siguiente, tengo cáncer. El médico reveló que no está sanada. Saben que Jesús
sanó al ciego. Hay una gran diferencia entre un ciego que fue ciego toda la vida, sus padres lo sabían, sus tíos, sus primos, sus compañeros de colegio, sus vecinos, todo el pueblo lo conocía. Jesús lo sana, eso es obvio, es comprensivo. Él nos sanó que hoy veo un poco de luz, veo un poco, quiero ver más, quiero ver. Bueno, mañana vengo y te sano más. Mándame $10 y te sano del todo. Cuando Jesús sanaba, era obvio y era comprensivo. Y número 3, nunca fue directa o indirectamente por mano humana. Nunca. No, yo sé lo que van a decir. Espérate. ¿Y los apóstoles? Los apóstoles no tenían esa capacidad hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos, porque Jesús se los concedió. Y no fue hasta Jesús, se fue al cielo. Y Él les dijo, ustedes van a poder, esto es otra lección, pero ¿por qué ellos hacían las cosas que hacía Jesús? Menos cantidad quizá. Porque Jesús sabía, hasta que la palabra de Dios exista, tiene que haber pruebas de que vienen de mí. ¿Qué pruebas hay? Bueno, si ustedes se aman el uno al otro, esa es la mayor prueba. Pero si ustedes hacen las cosas que yo hago, esa es una gran prueba. Hasta que está la palabra de Dios. D mayúscula, 5 leyes de la sanidad. Número 1. Hay 2 categorías de pecado. El pecado original y los pecados personales, que cometemos todos por gusto. Número 2. El pecado original trajo sufrimiento, enfermedad y, claro, muerte, separación, destitución del cielo, destituidos de Dios. No podemos coexistir por el pecado. Él es santo. Nosotros somos pecadores. Número 3. Algunas veces la enfermedad es resultado del pecado personal. Sí. Hay veces, y la Biblia lo menciona, no una, repetidas veces, y ahí pongo un caso, que el pecado viene porque hay pecado en nuestras vidas, la enfermedad viene porque hay pecado en nuestras vidas que no hemos confesado. Eso es rebelión contra Dios. Y Dios dice, ¿quién eres tú para rebelarte contra mí? Yo voy a cumplir mi voluntad. No te pongas rebelde. También, número 4, hay veces la enfermedad no tiene nada que ver con el pecado. Bueno, quizás sea por esta razón que yo soy tan enfermizo, no sé. Quizás por mi cantidad de pecados. Pero hay una enfermedad de la cual yo sé no tiene nada que ver con el pecado. Yo soy diabético. No tiene nada que ver. No es curable. O sea, algún día me voy a morir de la diabetes. Okay, no hay cura. Pero no tiene nada que ver con el pecado. Dios no es así. 5. Esto choca. No es la voluntad de Dios que toda enfermedad sea sanada. Tenemos el caso más famoso, varios en la Biblia, pero uno en particular, donde el apóstol Pablo dice que yo le he pedido a Dios múltiples veces que me quite este aguijón de la carne. Y él dice, no, bástate mi gracia. Ahora, si fue así con el apóstol Pablo, ¿quiénes somos nosotros para demandarle lo que queremos? Jesús, el Hijo de Dios, en la tierra, cayó sobre sus rodillas acongojado en el jardín de Getsemaní, llorando y con una intensa preocupación
de lo que estaba por pasar, es que él sudaba gotas de sangre. ¿Saben que médicamente lo que eso significa es que se rompían los capilares, las venas chiquititas, y brotaban, salían de los poros, por el estrés, por la presión? Es raro, pero pasa. Tal era la presión de un hombre perfectamente sano ante la separación. Él no tenía miedo a la muerte, porque él sabía que iba a resucitar. Eso no es problema. ¿Saben a qué le tenía miedo? Al estar separado de su padre. Cuando él estaba en la cruz y el padre dio la vuelta y hubo total oscuridad. Padre, ¿por qué me has desamparado? Ese era su temor. Tal es su unión con el Padre, perfecta en todo momento, en toda categoría, que él temía estar separado del Padre. Era primera vez en toda la eternidad que el Hijo estaba separado del Padre. Ese era el peso de Jesús en Getsemaní. Y acuérdense lo que Jesús dijo en esa oración. Señor, quita esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Dios no contestó la oración de su propio Hijo. ¿Quiénes son estos tontos imbéciles que dicen, deme dinero a mí y yo te sano? Si no se lo hizo a Jesús, no se lo hizo al apóstol Pablo, eso significa que no siempre sana. Sana cuando quiere. Uno de nuestros principios básicos al principio. ¿Cómo debemos responder a la enfermedad? Bueno, menos mal que la Biblia nos indica cómo debemos hacerlo. En Santiago capítulo 5, quisiera leer del versículo 13 al 16, si alguien me ayuda. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga una oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay varias cosas acá que se han manipulado, malinterpretado, ignorado, pero son esenciales para entender lo que estamos enseñando. Número 1, en el versículo 14, noten lo primero que tienen que hacer y es llamar a los ancianos de la iglesia. Los ancianos no se está hablando a la gente mayor de 80. No se está hablando de eso. Se está hablando de los que son maduros en la fe. Tenemos el liderazgo de esta iglesia basada en un montón de diáconos. 21 creo que hay. Son buenos hombres, sólidos en su fe, maduros espiritualmente hablando. Y tenemos más allá de eso, miembros fundadores de esta iglesia que enseñan, sirven ya más de 30 años. Tenemos los que donaron esta propiedad inicialmente, aún sirviendo en nuestra iglesia. O sea que tenemos una base sólida a la cual podemos acudir. Y él dice, lo primero que tenemos que hacer es llamar a los ancianos. Lo segundo, dice que tenemos que ellos, los ancianos, oren por él, por la persona que pidió. Estoy enfermo, necesito oración. Ahora, ¿cómo lo hacemos en esta iglesia? Somos unas 750, 800 personas. ¿Cómo lo hacemos? Si ustedes no saben, tenemos una lista de oración de toda la iglesia. Y una persona lo gobierna y le mandamos las peticiones y ella lo publica.
y la gente ora. Hay un cuerpo de oración que ora. Nosotros estamos tratando de hacer lo mismo acá cuando decimos hay peticiones de oración. No lo hacemos porque se nos antojó. Lo hacemos porque es bíblico. Lo hacemos porque es un mandamiento. Y oramos por esa persona. Y lo tercero es donde manipulan y malinterpretan. Y es ungiéndole con aceite. Y yo me mato de risa cuando entro en algunas librerías supuestamente cristianas y venden botellitas chiquititas con un tapón negro encima, que es aceite. Y ahí hay un versículo, qué sé yo, un aceite, este versículo creo que es, y ungiéndolo con aceite. Entonces, la palabra ungiéndole con aceite, la frase es usada muchas veces en la Biblia. Lo que cambia es el idioma. En el español y en el inglés hay una traducción para aceite y es aceite. Pero puede ser aceite de carro, puede ser aceite, ¿me entienden? Entonces, como es una palabra plural, tenemos que buscar el idioma original. En el idioma original hay dos del griego. Una es kiros. Kiros es una de las palabras raíces de donde viene Cristo. El Mesías, hebreo, Mesías, Cristo, griego, que significa la misma cosa. ¿Qué significa? Ungido. El ungido. ¿Con qué? Con aceite. ¿A quiénes ungían? ¿A los profetas? ¿Quién más? A los reyes. El ungido. Por eso es que ungían a Jesús es el Mesías, porque él era tanto profeta como rey. Pero esa no es la palabra que usa este versículo. Este versículo usa la otra palabra, que es olipatia. Eso significa aceite de uso cotidiano. Eso significa aceite de oliva normal. ¿Y saben cómo sabemos? Porque la usa otro pasaje. ¿Se acuerdan la historia del buen samaritano? El buen samaritano, que era chocante para los judíos porque se odiaban entre sí. El buen samaritano está caminando por la ruta y encuentra a un judío y los judíos lo habían pasado, le habían robado, lo habían golpeado. Pero este samaritano, que supuestamente se odian, lo ayuda y ¿qué dice? Lo unge con aceite y lo lleva a un lugar y le dice, curen sus heridas que yo vuelvo a pagar la cuenta, y les deja dinero. En varias ocasiones, porque ellos pensaban que al untar el aceite ya no entraba la suciedad y nada más. Ellos no tenían idea de lo que era bacterias y gérmenes y nada por eso. Ellos solamente sabían que curaba. Se curaba más rápido. Es más, nosotros hasta el día de hoy usamos petróleo, vaselina. Si ustedes van a un médico y ese médico no quiere que se haga una costra, le dice, pónganle una venda con vaselina adentro. Lo tapan con vaselina y no se hace costra y se sana más rápido. O sea que es medicina. Entonces, tenemos que entender lo que está diciendo acá. No les está diciendo que es un ritual espiritual que ponle aceite, ponle Crisco, Goya o lo que sea. Eso no es lo que está diciendo. Pero estos charlatanes creen que sí, enseñan que sí, y ellos lo hacen. Es más, sacan el aceite y ponen así la cruz. Ya, con eso te sanas. Está muy lejos de la verdad. Lo que está diciendo es lo siguiente: usa la medicina y ora a la misma vez, no por separado. Usa todos los medicamentos en tus recursos y ora. La combinación de los dos. 5 reglas en cuanto a sanidad divina y cerramos. Número 1. La voluntad de Dios es suprema. Respétala.
No te impongas ante la voluntad de Dios. Número 2, la asistencia médica es imperativa. Búscala. Caballeros, vayan al médico, por favor. Si algo que yo he aprendido a través de los años es que ahora cualquier cosa que tengo yo voy al médico. Cualquier cosa. Yo he tenido tantos médicos y he aprendido una gran realidad. Es mejor saber y curar que lamentar. Número 3. La oración intercesora es un mandamiento. Esa oración de los ancianos para el enfermo es un mandamiento. Por eso lo hacemos en la iglesia. Obedécelo. Número 4, la confesión de pecados es saludable. ¿Por qué es saludable? Bueno, porque la Biblia lo dice y ahí lo menciono. Pero es saludable porque algunos pecados son porque estamos mal. Estamos en rebelión con Dios y Él entonces produce una enfermedad. Dios disciplina al que ama. Cuidado. Tuviste un accidente, Eso no significa que todos tienen por pecado. Cuando Jesús vino a ese mismo ciego, ¿se acuerdan? Los discípulos preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús dice, ninguno de los dos. Él está enfermo para la gloria de Dios, porque yo lo voy a sanar. Y para que todos vean, he permitido su enfermedad. No cuestiones. Dios sabe lo que hace. Y por último, número 5, toda sanidad es de Dios. Celébrala. Celébrala. Yo he estado en el hospital y enfermo lo suficiente como para saber si yo me siento bien y respiro todos los días. Gracias, Dios. 1 minuto de salud es mejor que 1 segundo de enfermedad. Estaba leyendo una historia de Tony Snow, que falleció en el 2008, era el secretario de prensa bajo el presidente Bush, y anoté algo que dijo y lo quiero incluir a usted aquí para que lo tengan. Jesús no nos promete un mañana, nos asegura una eternidad. ¿Saben por qué dijo eso? Él murió de cáncer al colon en sus 40. Y él llegó a la conclusión de que Dios no me aseguró que yo llegaría a los 50, pero sí me aseguró que tendría vida eterna. Esa es la sanidad más importante. Si tú estás enfermo acá o no, no tiene importancia, mientras tengas vida eterna más allá. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por tu palabra que tanto ilumina. Gracias porque es segura y nos dirige, nos lleva donde debemos ir. Ayúdanos simplemente a someternos a ella. Señor, te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares. En nombre de Cristo. Amén. Amén. Que Dios lo bendiga. Gracias. Amén.